Pregunta 21. La existencia de anemia con formas variadas de hematíes en el frotis y reticulocitos altos es sugerente de ¿qué tipo de anemia? ¿No? Anemia hemolítica, deficiencia de hierro. Dijimos en deficiencia de hierro no hay esto, pues, ¿no? Más bien hay reticulocitos bajos y los hematíes, si es que hay mucha deficiencia, pueden tener forma de cigarro, ¿no? De habano. C. Deficiencia de B12 son glóbulos rojos grandes y ovalocitos, ¿no? Y los reticulocitos también están bajos. Anemia refractaria es un término para ciertos tipos de anemia, por ejemplo las mielodisplásicas, o anemia por trastorno crónico. Lo que caracteriza a este cuadro, a esto lo que nos explican aquí, es una anemia hemolítica. Formas variadas en hematíes en el frotis, que significan diferentes tipos de glóbulos rojos que están siendo destruidos en diferentes estadios, ¿no? Y reticulocitos altos. 22. La hemólisis es fundamentalmente intravascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos, en los siguientes procesos excepto, ¿no? Hemoglobinuria paroxística nocturna, anemia hemolítica autoinmune mediada por inmunoglobulina G, púrpura trombótica trombocitopénica, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o coagulación intravascular diseminada. Lo que nos está preguntando es que en casi todos ellos la hemólisis es dentro de los vasos sanguíneos excepto en uno. Hay uno solo en los cuales no es la hemólisis dentro de los vasos sanguíneos, sino extravascular, como dijimos, las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Sobre todo las mediadas por inmunoglobulina G. En los demás se va a producir dentro de los vasos sanguíneos. O sea, no va a esperar el glóbulo rojo a llegar dentro del vaso para ser destruido, sino es destruido directamente dentro de los glóbulos sanguíneos, de los vasos sanguíneos. 23. Paciente de 20 años en quien en una analítica de rutina muestra un volumen corpuscular medio, miren, 65 fentolitros, muy pequeñito. Y en el frotis de sangre periférica se describe anisopoiquilocitosis de diferentes formas, ¿no?, de los glóbulos rojos con punteado basófilo, siendo normal el nivel sérico de ferritina. Miren, anemia microcítica, esto hemos visto casi al inicio, con nivel de ferritina sérico normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ferropénica. En ferropénica debería haber ferritina baja, ¿no? Déficit de glucosa 6-fosfato es un tipo de anemia hemolítica, más bien deberían haber un volumen corpuscular medio alto, ¿no?, o normal. Anemia hemolítica autoinmune también el volumen debe ser más grande. En talasemia dijimos que los glóbulos rojos son bien pequeñitos y la ferritina suele estar normal, inclusive elevada, ¿no? Y en anemia aplásica suele ser normocítica. Entonces el diagnóstico aquí es talasemia, eso lo caracteriza, glóbulos rojos muy pequeñitos con hierro normal. ...24... El mejor método para la detección en población, o sea, screening, no estoy diciendo para el diagnóstico individual, sino para la detección en una población. Por ejemplo, yo quiero hacer un screening de talasemia. Entonces, ¿qué prueba aplico primero a toda la población para saber quiénes pueden tener talasemia? Dijimos que un rasgo de la talasemia son los glóbulos rojos muy pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como screening? Buscar, ¿no?, índices corpusculares, los índices nada más, y con eso yo hago un screening. Ya los que tienen pequeñitos glóbulos rojos, ya les voy haciendo más pruebas después, ¿no? Pero como screening son los índices corpusculares. Bueno, otro tipo de anemia hemolítica es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Su nombre nos dice hemoglobinuria, o sea, orinamos hemoglobina. Paroxística, que se da por periodos que cesan solos y regresan y vuelven a cesar solos, y nocturna porque hay preferencia por la noche, ¿no? Dice, es una enfermedad clonal y adquirida. Acá la información es bastante grande para que ustedes la lean, ¿no? Causada por una mutación somática en un gen. Este gen es el PIG-A, fosfatidilinositol glucano fase A, que se encuentra en el cromosoma X al final del brazo corto. Lo importante es que este gen codifica una proteína que está involucrada en la síntesis de glicosilfosfatidilinositol, ¿no?, el que sirve como anclaje a muchas proteínas de membranas. El problema es
que en la membrana falta esta proteína GPI que sirve como anclaje para otras proteínas de la membrana, ¿no? La mutación ocurre en el stem cell, o sea, ocurre en las células madre hematopoyéticas y da lugar a una deficiencia parcial o total de esta proteína que dijimos, con consecuente alteración en la síntesis de esta proteína GPI de anclaje. Y como dice acá, la mutación ocurre en el stem cell, ¿no? Vamos a ver, se trata de una expansión monoclonal, o sea, las células madres son las afectadas, por lo tanto no solamente se afectan los glóbulos rojos, también los glóbulos blancos y también las plaquetas, ¿no? Es una expansión generalmente monoclonal, o sea, de un solo clon, de un solo tipo, de una sola célula se van apareciendo todas las demás que van dando origen a esto, ¿no? De una célula progenitora normal. Tales células, dice, dan origen ¿a qué? A plaquetas, a leucocitos y hematíes alterados. Los glóbulos rojos tienen una resistencia menor a la lisis por el complemento. O sea, el complemento, la activación del complemento, la cascada del complemento, daña más rápido a este tipo de glóbulos rojos en esta enfermedad. Existe actividad hemolítica variable con reticulocitosis. En las hemólisis suelen haber reticulocitosis. Pero ¿qué sucede también? De tanto orinar, miren acá, la exacerbación de la hemólisis conlleva a que la hemoglobina se una a la aptoglobina, por lo tanto la aptoglobina está baja en la sangre, excretándose luego por la orina, lo que le da a la orina un color oscuro, ¿no? Entonces, de tanto excretar hemoglobina y hemoglobina, la persona termina sufriendo al final una anemia ferropénica también. O sea, la hemoglobina paroxística nocturna nos hace orinar tantas veces hemoglobina que terminamos en una ferropenia. Y se asocia a procesos tromboembólicos, ya que, como dijimos, también afecta a leucocitos y plaquetas. O sea, pueden haber trombosis de diferentes partes, ¿no? Y sobre todo, si estos pacientes con hemoglobinuria paroxística fallecen, la mayoría de ellos lo hace por trombos de las venas suprahepáticas, ¿no? Esa enfermedad se llama síndrome de Budd-Chiari. Estas son las muestras de orina consecutivas de un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Miren aquí, y eso es donde la noche, ¿no? En la noche va orinando así y ya durante el día empieza a orinar más claro. Vamos a ver, paciente de 38 años que consulta por astenia y orinas oscuras. En la exploración se objetiva ictericia, ¿no? O sea que hay hemólisis probablemente, y la biología muestra hemoglobina de 6, una anemia severa, leucocitosis disminuidos, ¿no? Lo normal es de 4.000 a 10.000, aquí miren 3.109, plaquetas también disminuidas 86.000, aumento de reticulocitos y deshidrogenasa láctica también elevada con aptoglobina baja, lo cual nos indica que hay hemólisis. Los hematíes carecían de proteína de membrana CD55, CD59, que es esa proteína que hemos visto, ¿no? Y un estudio molecular puso de manifiesto alteraciones del gen PIG. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más correcto? Ya está cantado, ¿no? ¿Cuál es? Hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Alteración del gen PIG y alteración no solo en la hemoglobina, sino en las plaquetas y en los leucocitos, y además hemólisis. Hay varios tipos de hemoglobinuria paroxística nocturna. La clásica, por ejemplo, dice se caracteriza por la presencia de hemólisis intravascular, ¿no? Un porcentaje elevado de granulocitos deficientes y población mayoritaria de hematíes tipo 3, completamente deficientes en proteínas asociadas a GPI. El segundo tipo es hemoglobinuria paroxística nocturna asociada a otras hemopatías, ¿no? Aquí hay hemólisis intravascular igual que en la primera, ¿no? Y asociada a otra hemopatía como puede ser anemia plásica o síndrome mielodisplásico. Y el tercero es la hemoglobinuria paroxística nocturna subclínica, donde no se evidencia clínicamente hemólisis. Pueden haber pequeños clones de células hematopoyéticas deficientes en GPI cuando se realiza citometría de flujo. O sea, son más o menos los tres tipos. La clásica, la que se asocia a alguna enfermedad como anemia plástica o síndrome mielodisplásico, y la subclínica, en la cual son pequeñas la proporción de este tipo de glóbulos rojos alterados.
La causa usual de muerte en pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna es ¿cuál? Síndrome de Budd-Chiari, ¿no? O sea, una trombosis de las venas suprahepáticas. Muy bien, un poquito de esferocitosis hereditaria. Aquí hay alteraciones en ciertas proteínas de la membrana que hacen que los hematíes tengan forma de esferocitos, ¿no? Redondas. La resistencia osmótica está disminuida, o sea, si este glóbulo rojo yo lo pongo en medios hipotónicos o hipertónicos, entonces rápidamente se rompe. Y casi siempre hay esplenomegalia. Esta es una característica de la esferocitosis, ¿no? Encuentro esferocitos en sangre periférica, le hago pruebas osmóticas, hay fragilidad osmótica y hay esplenomegalia. Entonces estoy hablando de que ese paciente puede tener probablemente esferocitosis hereditaria. Miren, a una mujer de 30 años asintomática, en un examen rutinario se le detecta anemia. En la exploración física tiene subictericia conjuntival, o sea, bilirrubina un poco elevada, y mínima esplenomegalia. Historia familiar de litiasis biliar en edades tempranas. La litiasis biliar se asocia a hemólisis, ¿no? Pacientes que tienen hemólisis de manera recurrente y crónica suelen cursar con litiasis biliar. Porque recuerden que de la hemoglobina sale la biliverdina, luego la bilirrubina, ¿no? Todo ello sugiere el diagnóstico de que, ¿no? Vaso grande y un poco de hemólisis. Esferocitosis hereditaria, de los que están acá, ¿no? Si fuera talasemia, ¿no? nos darían otro tipo de datos. B12, ácido fólico, ya sabemos cómo es el cuadro. La deficiencia de hierro también conocemos el cuadro, y la hemoglobinuria paroxística diferente, ¿no? 28. Ante la sospecha de anemia hemolítica microangiopática, ¿qué prueba específica debe solicitar? Microangiopática significa que los glóbulos rojos se están destruyendo dentro de los vasos sanguíneos pequeñitos, seguramente, y lo más probable es que estos vasos sanguíneos estén trombosados en todas sus paredes, y por ahí tengan que pasar glóbulos rojos por paredes trombosadas, ¿no? Por ejemplo, en la púrpura trombocitopénica trombótica, no en la autoinmune, sino en la trombótica. En síndrome urémico hemolítico también sucede esto, ¿no? La prueba que debemos solicitar es una revisión de frotis sanguíneo. ¿Por qué? Porque nos van a detectar un tipo de alteración en el glóbulo rojo llamado esquistocito, ¿no? Bueno, esto lo van a revisar ya ustedes en su casa. La anemia hemolítica dice destrucción de glóbulos rojos. Aquí están los orígenes, pueden ser congénito o adquirido. Lo más frecuente en nuestro medio es el adquirido. Y del adquirido, el inmune puede ser producido por autoanticuerpos o inmunocomplejos. De eso también lo más frecuente, autoanticuerpos, ¿no? Cuando los autoanticuerpos son de inmunoglobulina G, se suele denominar anticuerpos calientes. Y cuando los autoanticuerpos son de inmunoglobulina M, se suelen denominar autoanticuerpos fríos, ¿no? Clínicamente, ¿qué lo podría diferenciar? Que los autoanticuerpos calientes, uno es la hemólisis, la anemia hemolítica clásica que conocemos, ¿no? Con test de Coombs positivo. En cambio, por anticuerpo frío suele ocurrir, por ejemplo, más hemólisis durante las horas de la noche, en las madrugadas, ¿no? O cuando el paciente tiene mucho frío. El mecanismo adquirido no inmune, por ejemplo, producido por angiopatía, como dijimos hace un rato, puede ser microangiopática o macroangiopática. Cuando hablamos de macroangiopática estamos hablando, por ejemplo, de defectos en las válvulas o por cambio en las válvulas cardíacas, donde por efecto mecánico se golpean ahí los glóbulos rojos y algunos se lisan. Pero cuando hablamos de microangiopática estamos hablando de enfermedades más graves, ¿no? Por ejemplo, aquí el complejo púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico, ¿no? ¿Se acuerdan? Son como lo mismo, prácticamente muy parecidos, ciertas características los diferencian, y el síndrome urémico hemolítico se da más en niños y la púrpura trombótica trombocitopénica en adultos, ¿no? Más o menos los dos hacen insuficiencia renal, alteraciones neurológicas.
La hipertensión arterial maligna también hace, ¿no?, hemólisis microangiopática. La coagulación intravascular diseminada también y algunos carcinomas. Más o menos para tener una idea de este lado. Muy bien, un poco hablaremos de las poliglobulias. Hay criterios para el diagnóstico de poliglobulias, por ejemplo, aumento de la masa eritrocitaria más del 25% del valor normal, ausencia de causa de poliglobulia, ¿no? Esto es para la primaria, esplenomegalia palpable, marcador de clonalidad, por ejemplo, carotipo medular, puede haber trombocitosis, leucocitosis neutrofílica, esplenomegalia demostrada por ecografía o gammagrafía, fosfatasa alcalina leucocitaria elevada en ausencia de fiebre o infección, ¿no?, y crecimiento de unidades formadoras blásticas de eritrocitos característicos o disminución de la eritropoyetina sérica, ¿no? Eso suele caracterizar a las policitemias. Vamos a ver acá cómo diferenciamos policitemia vera de las policitemias secundarias. La policitemia vera es una enfermedad de la médula ósea, es una enfermedad de algunas células progenitoras de la serie eritroide, es como un cáncer, una neoplasia, ¿no?, de glóbulos rojos progenitores de células eritroides. Y las policitemias secundarias, por otro lado, son el aumento de la cantidad de glóbulos rojos como respuesta a algún factor secundario, ¿no?, por ejemplo, a grandes altitudes o a mucha eritropoyetina en la sangre. En los dos vamos a encontrar la masa eritrocitaria total aumentada. Por eso quiere decir que en los dos vamos a encontrar más cantidad de glóbulos rojos que lo normal, mucha más cantidad, ¿no?, una hemoglobina muy incrementada. Miren, la esplenomegalia suele estar presente en las policitemias veras, en la cual, como ya les dije, piensen en esta como en una neoplasia. Y en las policitemias secundarias no suele haber esplenomegalia, ¿no? Piensen en policitemia secundaria como una persona que vive a 4.800 metros, ¿no?, que tiene bastante hemoglobina. Los leucocitos, por ejemplo, puede haber leucocitosis en la policitemia vera, ¿no?, porque se asocia, como es una enfermedad de la médula ósea, como una neoplasia, puede haber también leucocitos elevados y también plaquetas elevadas, lo cual en la policitemia secundaria no va a haber. Leucocitos y trombocitos están normales. Fosfatasa alcalina leucocitaria, o sea, es un tipo de fosfatasa que se secreta en los leucocitos cuando estos se activan, suele estar aumentado en la policitemia vera y normal en las policitemias secundarias, ¿no? Si hacemos una médula ósea, vamos a ver que hay panhiperplasia, o sea, hiperplasia de todas las series, eritroide, ¿no?, megacariocítica y también formadora de glóbulos blancos. En cambio, en la secundaria solamente va a haber eritroide, la hiperplasia. La eritropoyetina también nos hace una diferencia muy importante. En la policitemia vera va a estar disminuida la eritropoyetina. Como la causa primaria está en la médula ósea, al haber gran cantidad de glóbulos rojos va a existir un mecanismo de retroalimentación negativa que le va a decir a los riñones que dejen de producir eritropoyetina, ¿no? En cambio, la policitemia secundaria casi siempre es respuesta, la policitemia secundaria al aumento de eritropoyetina. Por ejemplo, en una persona que está en altura aumenta la secreción de eritropoyetina y aumenta las policitemias. En un paciente que tiene cáncer renal, por ejemplo, los tumores renales pueden hacer que se secrete más eritropoyetina y también policitemia, ¿no?, secundaria. Y bueno, la reconversión de médula ósea grasa, o sea, la médula ósea grasa que ya no produce sangre en nosotros, puede volver a reconvertirse en médula ósea roja. Eso se puede dar en la policitemia vera. Como les dije, piensen a manera de neoplasia. En cambio, en la policitemia secundaria no se da eso. La médula ósea grasa ya no revierte a ser médula ósea roja. Pregunta 29. En un hemograma rutinario de un paciente no fumador de 65 años, ahí nos están diciendo que probablemente no tenga ningún problema pulmonar, se obtienen los siguientes parámetros. Concentración de hemoglobina, miren, 19 gramos por decilitro. El valor del hematócrito 55%, muy incrementados, ¿no? La masa eritrocitaria medida por dilución de hematíes marcados con cromo 51 y los niveles de eritropoyetina sérica están elevados. Miren,
la eritropoyetina esté elevada. O sea, esta hemoglobina alta es por eritropoyetina elevada. La saturación arterial de oxígeno es del 95%, o sea, es normal. El paciente no creo que tenga un problema pulmonar, ¿no? O sea, parece que su hemoglobina elevada no es secundaria a una hipoxia. ¿Cuál entre los siguientes es el diagnóstico más probable? Miren, no hay hipoxia, tenemos eritropoyetina elevada y tenemos poliglobulia, ¿no? Entonces, enfermedad pulmonar obstructiva crónica no parece ser probable. Policitemia vera tampoco, porque deberíamos tener eritropoyetina baja, ¿no? Policitemia espuria, esto quiere decir policitemia sin importancia, tampoco es. Carcinoma renal o carboxihemoglobinemia. En este caso, lo más probable es que el paciente tenga algún lugar donde se está produciendo eritropoyetina en exceso, ¿no? Y ese lugar puede ser un carcinoma renal. Bueno, vamos a ver un poco los síndromes mieloproliferativos. Vamos a tocar un poco el síndrome mielodisplásico. ¿Ya? Es una enfermedad, yo creo que lo que está acá es lo necesario para conocer del síndrome mielodisplásico. Es una enfermedad clonal de células progenitoras hematopoyéticas también, donde hay un incremento en la apoptosis en la médula ósea roja. O sea, las células tanto de la serie roja, blanca o megacariocítica sufren muerte dentro de la propia médula ósea. Se asocia a anormalidades de la maduración celular antes de que las células entren en la circulación, lo que resulta en citopenias combinadas. O sea, puede haber anemia con plaquetas bajas, anemia con glóbulos rojos bajos o anemias solas puras, ¿no? Y la incidencia aumenta con la edad, o sea, es más frecuente en los viejitos, las mielodisplasias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se hace por análisis morfológico. O sea, por ejemplo, personas que tienen anemia, que no se puede catalogar dentro de ferropénicas, ni de deficiencia de B12, ni nada de eso, y que tienen glóbulos rojos un poco grandes. Entonces no hay ya qué hacer y se hace aspirado de médula ósea, ¿no? Pero primero se hace frotis de sangre periférica y posteriormente se confirma con aspirado de médula ósea. El criterio diagnóstico más importante, dice, es el hallazgo de qué, de signos de la forma. La forma está alterada, de displasia. En una, dos o las tres líneas celulares hay alteraciones de la forma. Y usualmente la celularidad en la médula ósea está incrementada, pero los valores en sangre periférica no están tan incrementados, ¿no? Pero la celularidad sí suele estar incrementada en la médula ósea. Pregunta 30. ¿Cuál es falsa en relación al síndrome mielodisplásico? A. Su incidencia aumenta con la edad. ¿Sí? Es producido por alteraciones en las células progenitoras. También, ¿no? Existe eritropoiesis inefectiva. Puede haber, dijimos que hay destrucción, ¿no? de todas las series. Se asocia frecuentemente a hemólisis. O la celularidad en médula ósea suele estar aumentada. ¿Cuál es la falsa? Se asocia frecuentemente a hemólisis, ¿no? Todos los demás son ciertos. Pregunta, ¿qué hallazgo de la exploración física es de utilidad para diferenciar la policitemia vera, o policitemia verdadera, también se llama la policitemia vera, de otras policitemias secundarias? Entonces dijimos que habían dos cosas, ¿no? En cuanto al laboratorio era la eritropoyetina, pero en la exploración física, ¿cuál es lo que diferencia? Hablamos de la esplenomegalia. En la policitemia vera solía haber esplenomegalia casi siempre, ¿no? Y en las policitemias secundarias no. Bueno, vamos avanzando un poco de leucemia linfática crónica. Ya, vamos a ver este. En los pacientes diagnosticados de leucemia linfática crónica, a lo largo de su evolución presentan complicaciones infecciosas. En realidad en todas las leucemias se puede aplicar esto, ¿no?
complicaciones infecciosas bacterianas y víricas, así como segundas neoplasias. ¿Qué otras complicaciones presentan frecuentemente estos pacientes? ¿No? La leucemia linfática crónica. Hipercalcemia y lesiones osteolíticas. Esto es más común en ¿qué? En el mieloma múltiple, ¿no? Es más común en mielomas múltiples. La hipercalcemia y las lesiones osteolíticas. B. Los fenómenos autoinmunes suelen estar presentes en las leucemias, también en los linfomas. Por ejemplo, las hemólisis, las anemias hemolíticas autoinmunes pueden estar frecuentes como complicaciones también. Insuficiencia renal crónica no suele ser una complicación frecuente. Transformación en leucemia aguda puede pasar, ¿no? Pero no es tan frecuente. Y ninguna de las anteriores. La respuesta es los fenómenos autoinmunes. Además de las infecciones y otros tipos de neoplasias, también hay fenómenos autoinmunes. Inclusive puede ocurrir, por ejemplo, una especie de artritis, una especie de síntomas reumatológicos, ¿no? Parecidos al lupus, anticuerpos complejos, inmunológicos, etc. Aquí está un poco sobre leucemia linfática crónica, ¿no? Las leucemias crónicas se manifiestan, dice, por síntomas tumorales insidiosos como adenopatías, hepatoesplenomegalia, y en el hemograma se pueden observar linfocitosis. La insuficiencia de la médula es menos relevante que en la leucemia aguda. En las crónicas la médula trabaja casi bien, a diferencia de las agudas, ¿no? Muchas veces son asintomáticas, siendo detectadas en exámenes hematológicos de rutina. Estos son los criterios diagnósticos de la leucemia linfocítica crónica. Miren, linfocitosis más de 10 por 10 a la 9, ¿no? Al menos persistente por 4 semanas, o sea, leucocitosis. Infiltración por leucocitos en médula ósea más de 30% por linfocitos, perdón. Clonalidad de los linfocitos determinado por inmunofenotipo con expresión de CD19, CD5, ¿no? Son marcadores de la membrana. Morfológicamente, las células son linfocitos pequeños de aspecto maduro, presencia de restos nucleares y menos de 10% de prolinfocitos, o sea, linfocitos más grandes con núcleos. Eso es importante, ¿no? Muchos enfermos que presentan este tipo de leucemia linfática crónica en algún momento tienen inmunodeficiencias adquiridas y son susceptibles ¿a qué? A infecciones bacterianas hasta 74%, en gran parte de localización pulmonar, o sea, hacen neumonías o del tracto genitourinario, ¿no? O infecciones virales hasta el 21%, producidas generalmente por virus del tipo herpes. Pregunta 33. ¿Los pacientes con leucemia linfocítica crónica por linfocitos B tienen un aumento en la susceptibilidad a padecer infecciones? ¿Cuál es la causa? Recuerden que los linfocitos B, ¿qué producen? Anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. Se transforman en plasmocitos y producen anticuerpos. Si hay una afectación de los linfocitos B, ¿qué cosa vamos a tener? Disminución de anticuerpos, o sea, disminución de inmunoglobulinas. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Linfoma de Hodgkin. Bueno, esta enfermedad es una transformación maligna de los linfocitos en los ganglios linfáticos. Por lo general en los ganglios linfáticos, casi siempre, ¿no? Y se caracteriza la enfermedad de Hodgkin por estas células. O sea, suelen preguntar en los exámenes de admisión, aunque hoy en día ya no se toma muy en cuenta estas células para el diagnóstico de enfermedad de Hodgkin, pero sí las suelen preguntar, ¿no? Las células características, inclusive patognomónicas, son las células de Reed-Steinberg, que son células binucleadas, ¿no? Tú la ves al microscopio, parece que te estarían mirando con ojos grandes la célula. Y una diseminación centrípeta ordenada. O sea, la diseminación en la enfermedad de Hodgkin es hacia los ganglios más periféricos de manera ordenada. La distribución es bimodal, o sea, hay dos modas. En cuanto a la edad, afecta a dos grupos etarios. A los pacientes dentro de los 20 años, o sea, entre los 20 y los 30, en los 20, y
cae su incidencia y nuevamente empieza a aumentar su incidencia entre los 60 más o menos, ¿no? O sea, una distribución bimodal de la enfermedad de Hodgkin. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay nódulos crecidos, ganglios linfáticos crecidos, no eritematosos, o sea, no están rojos, no duelen, endurecidos, ¿no? Alguna vez si uno presenta un ganglio, dos ganglios, ¿no? Lo que se suele decir es si el ganglio te duele, si está rojo y si te ha aparecido recientemente y no está fijo, es infeccioso y felicidades, ¿no? Pero si el ganglio te apareció de manera crónica, no te duele para nada, no está rojo, no está relacionado a ninguna infección, encima es duro o adherido a planos profundos, ahí sí preocúpate, ¿no? Puede ser una enfermedad de Hodgkin u otro tipo de metástasis de otra neoplasia. Bueno, existen en la enfermedad de Hodgkin un grupo de síntomas llamados síntomas B, ¿no? Así se llaman este grupo de síntomas. Es importante que ustedes sepan cuáles son porque los preguntan también. Los síntomas B son estos tres: sudoración nocturna profusa, 10% de la pérdida del peso basal y fiebre. ¿Y por qué son importantes estos tres síntomas B? O sea, sudoración, pérdida de peso y fiebre. Son importantes porque un paciente con linfoma que tiene los síntomas B tiene peor pronóstico que un paciente con linfoma que no tiene los síntomas B. Entonces por ahí se asocia el pronóstico, los síntomas B, ¿no? Esto de aquí es la clasificación de los estadios de los linfomas de acuerdo a Ann Arbor, es la clasificación de Ann Arbor, la clasificación que se usa. Y tenemos 4 estadios, ¿no? Y estos 4 estadios se van a asociar a estos síntomas, a síntomas A, que son asintomáticos, o síntomas B, que son estos, ¿no? Fiebre, sudoración, pérdida de peso de más del 10%, son esos 3. Entonces miren, el estadio 1, afectación de una única región ganglionar, o de una sola región extraganglionar. O sea, en un solo sitio está el paciente con enfermedad de Hodgkin y su linfoma está en un solo sitio, o en una región ganglionar o en un órgano, nada más. En el estadio 2 dice ahí afectación de 2 o más regiones, por ejemplo, región supraclavicular, más región inguinal, por ejemplo, ¿no? Hay 2 o más regiones. Sin embargo, en el estadio es del mismo lado del diafragma, o sea, los dos tienen que estar o para arriba del diafragma o para abajo del diafragma, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cervical y axilar, por ejemplo, 2 regiones ganglionares, ¿no? Del mismo lado del diafragma en el estadio 2. También dice una localización extralinfática, o sea, en un órgano, puede ser cerebral, por ejemplo, o de una o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma. Por eso se caracteriza, porque está a un mismo lado del diafragma, hacia arriba o hacia abajo. Estadio 3, afectación de regiones ganglionares en ambos lados del diafragma, arriba y abajo, que puede estar acompañadas por afectación extralinfática, o sea, en órganos, localizada en, ¿no? Si es localizada 3E o si es esplénica 2S, pero lo único que nos interesa a nosotros más para cuestiones de examen es aprender esto, ¿no? O ambas. Y el estadio 4 es afectación diseminada de uno o más órganos extralinfáticos asociado o no a ganglios linfáticos. O sea, el 4 es órganos, ¿no? Uno o más órganos extralinfáticos, pero de manera diseminada. Y los síntomas, entonces puede ser 1B, si es 1, con síntomas B, 2B, 3B, 4B. Como les dije, los síntomas B son estos 3, nuevamente, fiebre, sudoración y pérdida de peso, que se asocian a peor pronóstico.